Listo. Buenas tardes, doctor Cortina, compañero presente. A continuación, mi grupo conformado por los compañeros Manuel Villalba, Isaac Camel, Carolina Ocampo y mi persona, daremos a conocer nuestras ideas, puntos de vista sobre la idea, sobre la lectura, perdón, del señor Joan Stuart Mill, filósofo. Temas sobre la libertad, diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, desde el punto de vista jurídico, el punto de vista social y personal de cada uno de los que conformamos y de acuerdo a lo que percibimos sobre la temática mencionada. Okay. Iniciamos con la libertad. Con permiso. Yo digo que... bueno, dale, sigue. No, con permiso ahí, profesor, con permiso a todos mis compañeros. Toda persona nace libre en su actuar. Todos sabemos hasta dónde llegar, siempre y cuando no se extralimite en abusar en contra de los derechos de los demás. Asimismo, no podemos dejar de lado, partiendo de esa potestad que el derecho que nos otorga el Estado colombiano con el solo hecho de ser soberano. Vemos que lo que es la libertad en su artículo 13 de la Constitución Política, que todas las personas nacen libres sin importar raza, sin ningún tipo de discriminación, raza, sexo, lengua. Entonces cada quien sabe hasta dónde llegan sus derechos y desde ahí empiezan los derechos de los demás. Por eso es una facultad natural. Por eso sí, es una señor, facultad sí. natural, ¿cierto? Sí, señor. Pero me recuerda que cuando ya trabajamos en sociedad, independientemente que seamos libres o no, nos rigen unas normas. De acuerdo, compañero. Sí, señor. Tenemos unas normas que regir. Pero la facultad. Carolina. Pero yo digo que un componente de pronto que hace la libertad es la felicidad. Si nosotros entendemos como la facultad que tiene el individuo de actuar sobre todo aquello que no afecte ni perjudique a los demás. Claro, por eso cada uno es responsable de sus actos. Por eso cada uno es responsable de sus actos. Ok, estamos claros en eso, pero vuelvo y repito, o sea, cuando ya trabajamos en sociedad o en comunidad donde un individuo convive o comparte con otros individuos, lo que sus comportamientos afectan al de al lado, ¿sí me entiendes? O al vecino o al compañero. A los demás. O a los demás, independientemente de que seamos ahí libres. Ahí es donde llega el límite. A la sociedad. Ahí es donde llega el límite, ¿cierto? Ahí es donde llega el límite. Correcto. Bueno, ahí es donde está el límite de cada uno. Me gustaría compartir una pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con la frase de Nicolás Maquiavelo donde dice que el hombre es malo por naturaleza? Depende del punto de vista en que lo miremos. Yo digo que es una mezcla entre que el hombre es malo por naturaleza y que la sociedad. Yo digo que hay una mezcla de eso. Lo hace. Ajá. ¿Sí o no? De acuerdo. Compartimos esa idea, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que hay circunstancias de tiempo, modo y lugar que a veces nos conllevan a de pronto cometer actos o diferentes conductas que por las circunstancias se nos salen de las manos. Nos y es toca, lo que de pronto, nos toca exacto, cometerlas. Exacto, y es lo que ahí nos hace demostrar una naturaleza que no es la innata de cada uno. Ya de pronto fue la circunstancia la que conllevó a actuar de tal forma, pensaría yo. Exacto, es correcto. Total. Estamos de acuerdo. Ese límite, en los límites sociales, dime, Caro. No, dale, sigue. En los límites sociales rigen los comportamientos. O sea, recuerden de que
todos tenemos un derecho, pero los míos terminan donde inician los de los demás. Aclaremos de pronto ese punto. Sí. Correcto. Pero mira que había una parte de la lectura, no me acuerdo, que decía que el único fin que justifica que un hombre o la sociedad se entrometa en la libertad de otros es la protección, que eso evita que perjudique a los demás. No me acuerdo en qué página fue que lo leí. Habla de la protección. Sí, hay un punto donde hay como un interrogante, que si la sociedad protege a los niños, ¿por qué no proteger a un individuo que tiene problemas psicológicos y mentales? ¿Sí? No, porque es que sí lo protege. Sí lo protege, sí lo protege. Sí lo protege. Sí, exacto, pero de que por qué si esa persona comete una conducta sería juzgada o de pronto la misma ley tendría su peso sobre ella. ¿Habría límites con ello? La defensa de esta persona incapaz, que tú lo estás diciendo, que tiene un problema psiquiátrico, eso, tiene que demostrar que esa persona es incapaz para que esa persona sea una persona inimputable, no se le carguen cargos punibles. Por sí misma. Viejo. O sea, lo tiene que demostrar, ¿sí? Sí, Lo que claro, pasa es que Sí. ahí era una cosa que hablábamos en las clases anteriores, que era lo que era el ordenamiento jurídico, donde es lo que se basa en la conducta de un individuo dentro de la sociedad, su costumbre, su comportamiento, y eso es lo que, y de ahí es donde se desprenden las leyes dependiendo de las necesidades de la sociedad, de cada individuo. De la sociedad. Ya. Claro. Entonces, obviamente, independientemente si alguien tiene una enfermedad psiquiátrica, por decirlo de esta manera, en el ejemplo que están colocando, si comete una falta, la falta va a ser, o sea, independientemente, eso nadie lo va a quitar. Lo que cambia en ese momento es cómo se le aplica de acuerdo al comportamiento que está teniendo por la enfermedad. Pero claro. el asesino es asesino independientemente de cómo mate, porque está cometiendo el acto. ¿Sí me entienden? Total. Claro, a lo que el mucho punto de vista refiere la lectura con la persona es porque si de pronto tiene ese tipo de inconvenientes naturales, personales, médicos, que lo conllevan o de pronto no son conscientes de sus actos, a veces cometen abusos, ¿sí? Obviamente sí, lo que dice el compañero Manuel, quizás es muy cierto, se tiene que demostrar que realmente no es consciente de que está haciendo sus cosas y ahí habría que entrar la norma a regir cómo se juzgaría y de acuerdo a su comportamiento, ¿estamos de acuerdo en eso? Correcto. Es correcto. Entonces ahí es donde entra la conducta de cada individuo, podríamos decirlo así de cierta manera, entre los límites sociales y la libertad. Totalmente, así es. O sea, eso es como, por ejemplo, establecer la separación entre lo que es la responsabilidad de uno como persona personal o la sociedad. La responsabilidad de cada quien, de que cada uno cometa sus actos. Manuel, Jonathan y Caro, hay una frase que durante el semestre y durante toda la carrera la vamos a ver muy de seguido. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Todo ciudadano Total. la tenemos clara, que el que matara a otro incurrirá en una prisión intramural, agarrará unas sanciones penales. Entonces, nadie está exento por desconocimiento de la ley. Todos sabemos hasta dónde llegan nuestros derechos y de dónde empiezan los de los demás. Claro. Es correcto, claro. Estamos claros en eso. O sea, es que me digo, o sea, aquí en ciertas partes de la lectura, el individuo es libre de hacer lo que quiera, ¿sí me entiendes? Pero cuando él lo hace individualmente. ¿Por qué? Porque en ese momento tú no estás afectando a nadie, solamente a ti mismo, ¿entiendes? Eso no quiere decir que estés exento de las leyes,
o el desconocimiento de ellas no te exime de las leyes. Pero cuando ya tu límite atraviesa o afecta al otro, entonces es la misma sociedad la que se encarga, en base a las normas que hay, en determinarte a ti la sanción o la condena o la pena o el método de castigo que se aplique en la sociedad. A la que haya lugar, ¿cierto? Correcto. Es correcto. Es por eso que, dígame. Cuando hablamos de conducta, estamos hablando de comportamiento, ¿cierto? Hay una parte de la lectura que dice que la diferencia entre nuestros sentimientos con nuestra conducta, o sea, con nuestro comportamiento como persona. O sea, hay conductas de nosotros que no agradan a los demás, ¿cierto? Pero correcto. O sea, nosotros, pues, a mí no me puede gustar la conducta o el comportamiento de cierta persona, pero yo no tengo derecho a controlarla, ¿sí me entiende? Ahora, ni el mismo Claro. individuo sabe cómo controlarla, porque a veces la desconocemos. Y volvemos ahorita a la libertad y volvemos también al límite. Entonces, una cosa, pienso que va como una corresponsabilidad de la otra. El límite, la libertad y la conducta, pienso que van de la mano. No sé qué opinan ustedes. Pues yo pienso más que todo, de pronto, que si nosotros no somos conscientes. Dale, Manu, dale. No, dale, tranquila. Yo pienso Digo que de pronto si nosotros no somos de pronto conscientes de lo que ocurre a nuestros alrededores, o si de pronto no conocemos lo suficiente, las cosas que nos rodean, de pronto nunca seremos de pronto capaces de encontrar la libertad. Yo pienso que ese individuo que no se cohíbe del mal que está cometiendo, la afectación perjudicial que comete ante una sociedad, está expuesto a condenado a ser castigado y por violación de los derechos de los demás. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Quiero aportar algo porque tú puedes ser muy independiente y muy individual de tus pensamientos, pero yo respetaré siempre tu pensar y tu actuar, pero siempre y cuando no me afecte a mí. Entonces yo pienso que tú también debes poner de tu parte para controlar tus impulsos para que no vaya a afectar al resto de la comunidad. Sí, pero, viejo compañero, o sea, hay también que hablar, porque es que la misma sociedad se va a encargar de juzgarte por tus actos, sea que lo hagas individualmente o no lo hagas individualmente. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque la sociedad se basa en eso, en que uno te está mirando siempre al de al lado. No es una sociedad en que no juzgue a una persona hasta por lo más mínimo. O sea, incluso en ciertos apartados de aquí de la lectura dice eso, que cada quien puede escoger la sociedad que nos convenga, pero siempre y cuando en la sociedad siempre va a haber esas maneras de juzgar, de discriminar a la persona, sea por sus actos buenos o por sus actos malos. Ya, Claro. por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, el que pusiste ese día en la clase, a mí es un buen jugador, pero hoy está jugando mal y todo el mundo dice, no, es que ese man es malo, que siempre, o sea, pero nunca mira No lo critica, no va a ver lo bueno que él hizo. Es correcto, o sea, siempre la sociedad siempre va a tratar de buscar cómo juzgar de cierta u otra manera al individuo por sus conductas. Entonces, Manuel, por ejemplo, decir, es así que en es así, yo podría decir que se le estaba violando la libertad a James, porque todo el mundo está opinando de ese individuo, pero nadie sabe por qué lo juzgan. Pero todo el mundo... La razón de ser. Todo el mundo lo critica. Pero todo el mundo lo critica. ¿Sí me entiendes? O sea, yo podría decir que a él se le está vulnerando la libertad en ese momento. Claro. Bueno, podemos decir aquí también que como cada individuo que somos, cada ciudadano, otorgamos esas herramientas a la sociedad para luego ser juzgados nosotros mismos. Podemos ver
que a través de esas acciones malas, esas malas costumbres, esas acciones repetitivas que están afectando a la sociedad, ¿qué viene y nos hace el Estado colombiano o el Estado de cualquier país? Cuando ustedes ven que están cometiendo actividades repetitivas y nadie los está reglamentando, ¿qué viene y pasa con eso? Eso pasa sencillamente que ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué hace el Congreso inmediatamente? Crear una norma. Inmediatamente, al ver esos vacíos que la gente está fallando repetitivamente a través de esas acciones repetitivas, esas malas mañas, esas malas costumbres, se viene la necesidad de crear esas leyes para reglamentar. Nosotros mismos como individuos damos esa facultad al Estado para que tenga la necesidad de crear y nos ponga un límite. Correcto, por eso el caso así más reciente, podemos decirlo, el del alcoholismo, con los casos de alcoholismo con el país. La norma estaba, habían vacíos. Los carteles, los distintos carteles de narcotráfico en los años 80 que hacían, ¿a quiénes ponían que hicieran el sicariato? A los menores de edad. Correcto. Eso es otro ejemplo palpable. ¿Por qué? Porque sabían que eran exentos de responsabilidad. Correcto. Claro. Ahora también yo traigo aquí al estrado con nosotros los comportamientos contrarios a la convivencia, ¿sí? Porque para cualquier individuo es fácil caminar y de pronto ver cualquier rincón de cualquier árbol y hacer sus necesidades, ¿sí? Pero eso es un comportamiento que afecta la sociedad, eso afecta la convivencia y eso conllevó también a crear un código de conducta para que de pronto reflexionemos y mejoremos también nuestro comportamiento en la sociedad. Asimismo, como hacer una necesidad en la calle o como consumir bebidas o consumir sustancias alucinógenas en presencia de menores de edad o en sitios abiertos donde estén niños o niñas y adolescentes. Conductas contravencionales, no penales. Que quedemos claros con ese tema. Sí, claro, sí, esos son comportamientos contrarios a la convivencia. Sí, pero no conllevan a conductas penales. Entonces ahí yo les digo, o sea, ¿quién prevalece en la sociedad primero? ¿El individual como tal o lo colectivo que es para el bien común? Yo pensaría que el conglomerado, sí, el conglomerado. Sí. El bien general prevalece ante el particular, claro. Exacto, porque es que se está respetando el bien común tuyo, pero el tuyo no puede perjudicar al de resto. Entonces ya llega un límite donde la comunidad dice, no, pero es que este es el que nos está afectando. Y donde tiene que haber la unión y el conglomerado tiene que aportar la idea para mejorar eso y que eso no nos siga afectando. Es correcto. Por eso, entonces ahí podemos decir que la sociedad no se basa en el individualismo. Exactamente. ¿Cierto? Claro. El simple hecho de vivir en una sociedad impone a cada uno en ciertas líneas de conducta. Hay una parte que en la lectura. Correcto. Es que si nosotros analizamos desde la experiencia como personas que tenemos, nosotros sabemos que individualismo es tener independencia sobre los demás. O prácticamente, o sea, ser individual es como vivir a nuestra manera, de manera literal, sin sujetarse a las normas, que no es lo ideal. Pues repito, puede ser individual, sí, y hay cosas que se te respetan, pero tampoco pueden afectarnos. No pueden afectar lo de los demás, claro. Entonces, por ejemplo, mira lo que dice aquí el apartado este. Los actos de un individuo pueden ser perjudiciales a los demás o no tomar en consideración suficiente su bienestar, sin llegar hasta la violación de sus derechos constituidos. Eso es lo que estamos hablando. O sea, que tú como individuo tienes ciertos derechos ya establecidos, desde que naces hasta que falleces. Pero la sociedad como tal, como buscan un bien común, esos derechos son, por decirlo de cierta manera, un nivel más arriba que los tuyos, porque es que en un país, en una nación, una región, no van a decir, no, vamos a nada más a velar por los derechos de Isaac Carmen, o de Manuel Villalba, o de Carolina, o de Jonathan. Van a decir cuáles son las necesidades de los cuatro
para llegar a un consolidado y decir, bueno, estas normas son para todos y para llevar una armonía, una convivencia mejor entre todos. Claro, claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Total. Estoy totalmente de acuerdo. El individualismo como persona debe existir, pero el punto de vista de conglomerado, digamos, de la sociedad, se tiene que establecer. Se tiene que hacer un estudio, un pro y un contra de cuál va a ser la solución o cuál es la solución que se va a llevar para mejorar, pero sin que afecte a ninguno. Lo que se lleva es solución, como dice Manuel. Como dijimos empezando nuestra charla, nuestra conversación, y nos lo dice Jon Stewart en su texto, que cada quien es libre de actuar siempre y cuando respete los derechos en sociedad. Existen unas normas, existen unos códigos, existe una constitución política donde ya tenemos unos derechos plasmados y cada quien debe respetar eso. Tú puedes vivir individualmente, pero tienes que respetar lo de la sociedad, lo del conjunto, el bien A general. los demás. Claro. Es que yo también, él aquí en una parte también habla sobre la importancia de la educación en este tema. Ok, sí, es correcto. Él dice que la educación no está haciendo énfasis en estos temas y es por eso que se repiten esas conductas que hacen que el gobierno nos ponga esos límites que hablaba Camel con las normas. A través de las normas. Y se pierda la libertad. Entonces, él hablaba de eso, de los límites de la educación, que lo importante que es para un Estado hacer énfasis en el medio de la educación para que prevalezcan estos derechos y la gente sepa o estudie de esta manera. Por ejemplo, hace años daban una clase que era urbanismo con las normas de Carreño. Y ya no hoy en día ya eso no lo hacen en las escuelas. Entonces yo digo que también hace énfasis en esa parte de conocer el urbanismo, la sociedad, que actualmente hoy en día no se ve. Él dice que en su texto que la educación se debe inyectar más ese aprendizaje sobre comportamiento humano y eso. Él dice que sí se hace, pero no es continuo. No es continuo. ¿Están de acuerdo? Correcto. Que no es continuo. O sea, que sí se hace, pero no es continuo. Él quiere que se inyecte y sea ese aprendizaje que siempre, o sea, como aplicar una asignatura más desde la educación de los niños. Que no sea de relleno, que no sea como de relleno. Exacto. O sea, que se le dé una prioridad. Regálame un segundo, compañeros. Dentro de un pensum académico, a eso es lo que hace referencia. O sea, que se incluya dentro de un pensum académico. Y que lleguemos al nivel como sociedad que somos, que yo te diga a ti, hey, Jonathan, estás cometiendo tal error. Sí, por estás eso. Cometiendo tal delito, que lleguemos a ese nivel. Por eso, él dice que los hombres deben ayudarse los unos a los otros, a distinguir lo mejor de lo peor y a prestarse un apoyo mutuo para elegir, ¿sí?, lo mejor y evitar lo peor de cada ser humano. Eso es muy enfático y eso era una frase que quería traer aquí con ustedes y compartírsela. El apoyo mutuo que tiene que haber, porque es que muchas veces, tú lo has dicho, o sea, vemos que de pronto el colega o de pronto el conocido y hasta de un familiar lo vemos que está cometiendo un error y como no es con nosotros, somos ajenos. Exacto. Nos hacemos el indiferente, pero sabemos que eso más adelante trae una consecuencia. Total. Porque decimos que la sociedad es un conjunto, o sea, un conjunto de personas que de pronto se relacionan entre sí, que están de acuerdo entre unas determinadas reglas y organizaciones jurídicas. O sea, trabajamos para un bien común. Claro, totalmente.
Yo pienso que para hablar de sociedad, yo pienso que cada quien debe conocerse primero. Para uno incursionar en la sociedad, uno debe conocerse primero. Darse a conocer como es uno y tener un criterio como persona. ¿Sí? Para tú esperar algo de alguien y tú aportarle algo a alguien, tú tienes que conocerte primero tú para incursionar y entrar a hablar de sociedad. No sé qué piensan ustedes. A la sociedad. Es correcto, es correcto. Compañero Manuel, ¿qué le pasó? Que está trabajando, ¿no? Ese artículo de lo que habla, Sí. Sí, básicamente, de que cuando el bien institucional tutelado, por decirlo así, en este caso el servicio, se ve con afectación, entonces se presenta la ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial, pues, está ahí, es cuando se comete una conducta que está en contra de la disciplina policial, pero esta se configura al momento de que se afecta el servicio. Por ejemplo, un funcionario de policía en su casa se uniforma mal y coge y empieza, pues, a beber uniformado dentro de su casa. Ahí hay una ilicitud sustancial, pero el deber funcional es el servicio, el que se vería perjudicado, en este caso no está perjudicando, porque el buen funcionario no está dejando o sea, hay una. Mire que muchachos, yo encontré el otro día ahí en internet que decía que la sociedad civil es un colectivo de ciudadanos organizados socialmente y que estamos sujetos a una misma autoridad y a unas mismas leyes, normas y conductas. de acuerdo. Y obviamente que están gobernados por entidades que velan por su bienestar. Sí, claro. ¿Qué opina acá? No, como dice la compañera Carolina, el mismo Código Penal, la misma Constitución Política, el mismo Código Civil, todo estos códigos, todas estas normas jurídicas que nos regulan el comportamiento humano en sociedad e individual, son los mismos para todos. Son los mismos para todos. No es que a mí me cobija un código y a ti te cobija otro. O en el caso de nosotros, sí, tenemos un régimen especial. Tenemos un régimen especial, pero siempre y cuando no esté en el ejercicio de tus funciones, como militares que nosotros somos, nos va a cobijar el mismo Código Penal que le cobija a cualquier ciudadano de la sociedad. Claro. Total. Bueno, La sociedad compañeros, civil puede organizarse para la defensa de sus derechos e intereses. bueno, compañeros, en cuanto al tema específico que es la libertad de John Stuart Mill, yo logro concluir que la vida humana de cada individuo debe ser respetada en sociedad. Cada quien posee unos derechos que se encuentran ya plasmados, o sea, no nos los vamos a inventar, ya están plasmados en una constitución, unos códigos. Asimismo, podemos decir que cada ciudadano debe respetar los derechos ajenos, o sea, los derechos de los demás, porque existen unos límites hasta donde llegan mis derechos, empiezan los de los demás, los de los otros, que al violarlos estamos El atentando, individuo y de la sociedad, total. porque existen unos límites que hasta donde llegan mis derechos, o sea, lo mismo que dimos ahorita, que al violarlo estamos atentando contra la sociedad en general, y el que no cumple acarreará unas sanciones penales o contravencionales. Eso logro concluir de la libertad del doctor John Stuart Mill. Totalmente. Estoy de acuerdo con usted. Que es la responsabilidad de uno, y de la sociedad, total.
Jonathan, yo pienso que el tema está claro. Terminamos. No sé si de pronto podemos complementar, no sé qué dicen los compañeros. Yo pienso que quedamos claros en este tema. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, existen normas que nos rigen individualmente, pero también sabemos que solamente por vivir en sociedad tenemos un límite y tenemos que ser respetuosos ante la convivencia y las ideas y el pensar del resto. Estamos totalmente de acuerdo. Y que nosotros La mismos liber- como individuos Dice que la hemos... libertad consiste. Dime, di Caro, sigue Caro. Sigue. No, que nosotros Dice mismos que la como libertad individuos... consiste en poder hacer. Dale, sigue, dile tú. No, que, o sea, lo que digo es que nosotros mismos, como ciudadanos, yo, Gisal Samir Camilo Manrique, he dado unas herramientas, he facultado al Estado, en este caso nosotros como colombianos, al Estado colombiano, de esas malas conductas, a través de esos malos comportamientos, le hemos dado esas facultades para que nos creen normas jurídicas que regulen el comportamiento humano en sociedad. Exacto, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás, Correcto. a nosotros. Entonces, muchachos. Que termine Manuel. Compañero Manuel. Dígame. Compañero, ya hazle una conclusión de lo que hemos hablado. Ya nosotros dimos unas conclusiones. Entonces ahí tienes la facultad, tú la potestad ahí en este momento. Bueno. Yo para mí podemos concluir de que la libertad está basada en cada individuo dentro de la sociedad, dependiendo de cómo sus comportamientos afecten dicha sociedad, ya que cada individuo no es libre, es libre siempre y cuando no afecte los límites de la otra persona dentro de esa comunidad y que no cause perjuicios. No cause perjuicio, correcto. Y que la libertad no es que sea algo efímero o algo así por el estilo, pero hay que recordar que siempre donde estemos, en cualquier lugar donde estemos, siempre nos va a regir unas normas. Y que esas normas es lo que va a determinar si somos libres o no somos libres, por decirlo de cierta manera. Correcto. Entonces, esa sería mi conclusión del tema de la libertad. Bueno, yo creo que No sé quedamos si claros. alguien... Creo que estamos de acuerdo con el concepto. Y sabemos lo que es la libertad desde el punto de vista social, desde el punto de vista individual, ¿sí? Lo que nos rige como persona. Sabemos que tiene una relación entre los límites sociales con la conducta, el individualismo y cómo incursiona el pensar individual en nuestra sociedad. Creo que estamos de acuerdo en eso. De acuerdo. Correcto, estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, no sé si están de acuerdo. Terminemos aquí el mapa mental que estábamos elaborando entre todos. De acuerdo. No sé si le colocamos, no sé, otros conceptos, otras cosas. Yo pensaría que sería como subir el cuadrito de la sociedad en la parte de arriba, subiendo hacia donde está el individualismo. ¿Aquí? Sí, exacto, de pronto para que se vea. De la sociedad. Sí, arriba para que se vea con O sea, Mañe, más arriba más arriba. Más Que se desprenda de la libertad también.
Exacto. Ahí, más o menos ahí. Ya. Ya, exactamente. Y las normas de la sociedad se desprenderían de acá. La misma sociedad. Exacto. Si nosotros entregamos. Y lo que hablaba de la condena, ¿dónde lo miramos? ¿O dónde lo ubicaríamos aquí en el mapa? Con la conducta. Conducta. La conducta, porque es que la condena sería una consecuencia del actuar tuyo. Ajá. Bueno, compañero, no sé, si alguien tiene otro aporte, algo diferente para concluir. No, yo de mi parte estoy de acuerdo y pienso que todas las ideas fueron interesantes. Puedo establecer de que se captó el mensaje y se llegó a la idea principal sobre la lectura. Correcto. Bueno, si no siendo más, entonces terminamos aquí lo que es nuestro mapa mental sobre sobre la libertad y pues dejamos aquí la evidencia para el profesor. Entonces, nomás, compañeros, buenas tardes. Que tengan un feliz tarde. Igualmente, compañero. Igualmente, chao. Chao. Chao.